¿Cómo están, netas madres? Seguramente están pasándola a todo dar con las mejores vibras. Me encanta la gente que ve La Neta Madre porque siempre, la verdad, es gente de pura buena onda. Así que qué bueno tenerlos aquí y el temazo del día de hoy va a estar espectacular. Pero primero les voy a dejar dos datos importantes. El primero es que según el INEGI, más del 20% de las familias son reconstruidas. ¿Esto qué quiere decir? Que a huevo y harina hay una madrastra y un padrastro. ¿Qué opinan de eso? Está cañón, ¿no? Y el segundo dato es que según la American Psychological Association, 7 de cada 10 madrastras sufren una ansiedad de muerte. Una ansiedad porque no se sienten aceptadas, porque hay rechazo de los hijastros a ellas, etc., etc., etc. Pero para eso, el día de hoy, nuestra invitada nos va a contar todo sobre este tema. Bienvenida a La Neta Madre. Yo soy Graciela Pérez y esta es La Neta Madre. Bienvenida a La Neta Madre, mi querida Susi Pellico. Qué gusto tenerte aquí. Gracias. Susi es psicóloga y psicoterapeuta integrativa. Así que, pues ahora sí, hermana mía, qué gusto tenerte y a darlo todo. Gracias, muchísimas gracias, Grace, por tenerme aquí. Y sí, creo que es un temazo, la verdad. Temazo, La hermana. verdad, sí. Oye, pues empecemos con lo primero. ¿Por qué hay tanto estigma en cuanto al tema de las madrastras y los padrastros? Yo creo que porque, o sea, esta sombra, yo creo que es porque hay como mucho dolor colectivo no elaborado. ¿A qué me refiero con eso? Creo que durante años como que se ha rechazado o justamente está como muy estigmatizada dentro de este modelo tradicional, estas familias ya más modernas, ¿no? Y está el típico arquetipo de la madrastra mala o del padrastro distante. Incluso hasta lo hemos visto en las películas de Disney, donde las madrastras eran unas brujas. Exacto. Entonces, creo que entra por ahí, donde como que en estas familias tradicionales como que no les han dado como este espacio también. Y creo que viene justo como de este dolor no elaborado y no darse permiso a también abrirse a que hay otros tipos de familias ya hoy en día, ¿no? Claro. Y es que aparte, al final, al que estás afectando es a tu hijo. Claro, ¿no? es que es al que más afectan siempre. Al que más afectan siempre. Sí. Y ahí, o sea, ¿qué tanto impacto psicológico tiene esto de ver a a las madrastras y padrastros como malos del cuento en los niños? Es que el tema aquí es que, a ver, claro que no está mal tener una madrastra o un padrastro. Creo que depende muchísimo de la calidad del vínculo. El vínculo es el que al final va a influir, porque un padrastro o una madrastra no está mal, ¿me explico? Puede ser una figura de amor con quien puedas platicar como si fuera tu amigo, ¿no? Pero creo que hay mucho tema cuando hay estas lealtades divididas, cuando hay heridas personales de los adultos, cuando entra el ego del adulto, de que se sienten amenazados, perdón, o que se sienten como, híjole, yo no estoy, ejemplo, que la madrastra no se siente incluida, o que la expareja se sienta amenazada o amenazado. Entonces ahí empiezan a entrar unos temas que obviamente los niños pues absorben toda la energía y claro que se empiezan a dividir y llegan como huevos revueltos, de que no sé qué hacer. No, total. Y a ver, yo creo que, a ver, si tú no eres la madrastra y eres la expareja, ok, puedes tener emociones encontradas, todo, pero al final la madrastra va a cuidar a tu hijo. O sea, es Exacto. mejor hasta por conveniencia, aunque te Yo también cague, que te lleves bien, yo también, ¿no? te lo juro que yo también así lo veo. O sea, por pura conveniencia, te conviene que la madrastra, o sea, a ver, no tiene que ser tu mejor amiga, Claro. pero pues sí cordial, ¿no? O sea, de respeto, porque al final vuelvo a lo mismo, los niños son súper inteligentes y se dan cuenta perfecto, ¿eh? Claro. Cuando hay conflicto, cuando hay tensiones, si mi mamá o mi papá me dice que yo no me puedo llevar con mi madrastra o con mi padrastro, entonces los estoy traicionando.
Entonces, el niño que hace se empieza, pues obviamente a poner grosero, ¿no? O sea, es un tema, o sea, yo que tengo un hijastro, lo he vivido y no, o sea, y aquí no hablo solamente desde mi experiencia profesional como psicóloga, sino también desde una mujer que es madrastra Claro. y que llevo siendo madrastra casi, ya voy para casi 6 años. Entonces, así, es un retote. ¿Y qué tal te ha ido como madrastra? Pues bien, pero la verdad, sí hemos tenido subidas y bajadas. O sea, yo creo que hoy en día, a ver, mi hijastro tiene 8 años, lo conocí de cuando tenía 2 años y cachito. Ujú, O sea, usaba todavía pañal y mamila, era un bebé, ¿no? Era ujú. un chiquito precioso. Em, pero sí hubo un momento en que sí fue difícil porque, como bien digo, los niños traen todo desde casa. Entonces sí, como por ahí como de los 4 años, él llegaba muy confundido, donde no sabía si saludarme, si no saludarme, si portarse bien, si no portarse bien, si ser mi amigo o no ser mi amigo. Ya sabes, era como, ¿qué hago? ¿Soy su amiga? ¿Soy su amigo o no? Y ahí, pues era un tema porque obviamente, pues él traía otra información en casa, ¿no? Y cuando llegaba aquí en esta dinámica familiar, se topaba con otra realidad, que era como, pero Susana es buena onda y Susana me cuida, ¿no? Y era como, claro, a ver, y te estoy cuidando desde otro lugar. Yo no vengo a reemplazar a tu mamá, yo no vengo a ser tu mamá, yo soy la esposa de tu papá, la mamá de tu media hermana, ¿ok? Y aquí yo te voy a dar contención y amor y siempre esta va a ser tu casa, pero yo no voy a buscar ser tu mamá. ¿Qué herramientas le podrías dar? Primero te voy a preguntar a la mamá para que pueda sanar de alguna manera y aceptar este vínculo entre su hijo y la madrastra. Es que yo creo que mucho tienen que sanar sus heridas personales. O sea, claro que se pueden dar miedos y yo creo que lo que puede pasar es que la mamá o el papá, o en este caso la mamá, se pueda llegar a sentir amenazada, como que me va a reemplazar esta señora y qué tal que ella es más linda y como la ve poco es más suave. Entonces empiezan a sentir una amenaza real. ¿Ok? Que, a ver, todas las emociones son válidas, somos humanos, no pasa nada, pero es que se empiecen a dar cuenta que a ellas o a ellos los está detonando para que entonces lo trabajen. Y es decir, a ver, yo estoy sintiendo miedo, yo estoy sintiendo inseguridad, yo estoy sintiendo que a lo mejor y mi hijo va a querer más a ella que a mí, y de verdad, vayan a terapia. ¿Qué tanto? No, eso es muy bueno. Uno, la terapia. ¿Y Digo, qué tanto puede ayudar que haya una relación, aunque sea de cordialidad, entre la madrastra y la exmujer? eso ayudaría muchísimo porque uno, la exmujer se daría cuenta que no está pasando nada, ¿no? Que todo está bien. Y cuando hay comunicación, incluso hasta sirve, ¿no? O sea, ¿qué tal que la ex le dice a la madrastra, oye, ¿sabes qué? No quiero que mi hijo vea caricaturas, porque ¿qué tal que el papá se va a trabajar? ¿Por qué ha pasado? O sea, Claro. en mi caso ha pasado que mi esposo de repente se tiene que ir a algo y entonces yo me quedo con su hijo y con mi hija y entonces llega su hijito y me dice, oye, ¿puedo ver la tele? Es que o sea, sí, no, tu papá no me contesta. O sea, estar como en sintonía, porque al final el niño es un ser humano y depende de adultos. Sí. Y si el niño pasa la mitad de vacaciones con nosotros, cada 15 días, como pasa en muchas familias, ¿no? Que al final pues se dividen estos tiempos, pues qué mejor que estén en sintonía. Y vuelvo a lo mismo, no tienen que ser amigas ni Sí. amigos de, ay, vámonos a tomar un café. No, pero sí de respeto y de colaboración, ¿me explico? No, y tener mucho cuidado, porque, a ver, a todas nos puede llegar a pasar y es algo natural, que agarremos a los niños como pretexto para manipular. Que se usa Muchísimo, en muchísimo. divorcios, Todo, hasta en familias juntas, todo. ¿no? En Sí, todo. sí, Entonces creo que también es algo que si eres exmujer, tienes que cuidar muchísimo, porque es por el bien de tu hijo. O sea, claro, salirte un poco de este rollo de ego, a ver, yo sé que lo estoy diciendo muy fácil, yo sé que estoy claro, comentándolo así. Debe de ser una cosa tremenda y dependiendo del claro, contexto. ¿Qué tal? Y claro, está la exmujer, o sea, le pintaron el cuerno con la madrastra y claro, claro, entonces, claro, pero independientemente de claro, todo, claro, diciéndolo yo así de dientes para afuera, sin estar en la situación, creo que al final lo importante es cuidar a tu hijo, claro. ¿no?
es la salud emocional y mental de los niños, porque yo lo he visto en sesiones, en terapia y en mi vida personal con el hijo de mi esposo. Cuando tienen estas lealtades divididas, se inundan de ansiedad y de culpa, que como son chiquitos, no tienen las herramientas para sacarlo, porque si tú como adulto a veces ni siquiera sabes lo que te pasa, imagínate un niño, ¿no? O una niña. Entonces llegan inundados y con muchísima información que no pueden digerir, que no pueden como separar. Y eso al final tiene un gran impacto cuando crecen, porque toda infancia lo sacan en la adolescencia o en la adultez temprana. Entonces, a ver, el tema del padrastro o de la madrastra es muy complejo porque hay muchos en juego. O sea, está tu pareja, la expareja, los niños, tú, ¿ok? Entonces, ¿cómo hacerle? Y también como madrastra es ver qué me está detonando a mí. ¿Por qué esa conducta del niño me detona a mí? O sea, ¿qué? Porque el niño, vuelvo a lo mismo, es un canal, ¿me explico? Exacto. O sea, es el canal con el que llega de allá y se va aquí con lo mismo. Entonces, ¿cómo lo manejamos todos? Herramientas para la madrastra, Híjole, obviamente digo, aparte que aparte de terapia, exacto, aparte de que soy aparte de psicóloga, visitarte en la sí, consulta. exacto, aparte de que ir consulta, mucho es entender que no hay que forzar un vínculo, o sea, el vínculo no se impone, no es de tú me tienes que querer y no, el amor no se mendiga. Como a mí una vez una terapeuta de niños me lo dijo con la que trabajé, me dijo, el amor nunca se va a mendigar, porque los niños son tan orgánicos y tan auténticos que si te quieren, ellos te van a invitar y te invitan, ¿eh? O Claro. sea, si lo sienten genuinamente, te van a decir, ven a mi mundo. A través del juego te empiezan a invitar, ¿no? Como, ven, vamos a jugar y vamos a no sé qué, ¿no? Entonces es no forzar el vínculo, porque eso sale más tropezado. Poco a poco, si son madrastras que genuinamente se conectan con el niño, pero desde el amor, ¿no? Desde a ver, quiero realmente construir esta relación, y entendiendo que a veces toma años. Sí. O sea, bueno, lo mismo, a mi hijastro lo conozco desde que tiene 2 años y cachito, y ahorita tiene 8 años, y nos ha tomado tiempo. Hoy en día, mi hijastro sabe perfectamente quién soy. O sea, sabe perfectamente quién es Susana, pero toma un tiempo, me explico, porque al principio sí llegaba confundido. Era como de, yo no sé si es buena o mala. No, y está jovencito, hermana. Es que Sí, el problema es, no, a los agarras pequeños y es sí, orgánico todo y tal. Pero claro. yo tengo historias de amigas muy Ujú. cercanas que los tratan desde pequeños y los niños son lo máximo. Ellas entregan su vida Sí, por los sí, niños, es o más sea, de fácil. desayunos de llorar, porque cuando empiezan a crecer, los niños ya empiezan hasta a hacerlas un poco de menos, no considerarlas, no contestarles en su casa. Y Es ellas se sienten frustradas. Entonces, ¿ahí qué se hace? claro, claro. Como psicóloga, ¿qué les podrías decir a estas Es mamás? muy importante. A ver, los niños tienen que saber que si están en la casa del papá con ellas, al final hay reglas, ¿no? Claro. Y tú como madrastra, claro que puedes poner límites. No eres la mamá, no vas a reemplazar a la mamá. O sea, eso lo tienen que saber. Pero sí hay un límite. Aquí hay reglas, aquí se respeta. O sea, si yo te estoy hablando, es la educación, el respeto de que a mí me contestes. Yo siempre también lo que les digo es, no te tienen que querer, porque el amor no, vuelvo a lo mismo, no se impone, pero sí tiene que haber respeto. ¿Y qué pasa? Ahí sí entra, creo que en juego, la pareja que sería el esposo, ¿no? Que es el papá de los niños, Sí. que es, mira, mijito, mijita, no tienes que amar y Mm. querer y desbordarte de amor por mi esposa, pero sí la tienes que respetar. Y aquí hay reglas. Y entonces, ¿qué pasa también? Creo que es importante que entre el esposo en juego, porque él también participa, o sea, no es nada más la madrastra y los niños. Y también esa es otra, claro, o sea, por ejemplo, desde mi punto de vista, pues creo que yo la tuve muy fácil porque yo lo conocí un chiquito, entonces el vínculo se fue construyendo. El tema es cuando la madrastra entra y los niños ya tienen cierta edad, tienen 6 años, tienen 8 años, ya es más difícil, ya el niño ya te rezonga, ¿no? Y ya te cae gordo, porque no es lo mismo que un niñito de 4 años llegue y te haga el fuchi a que un niño de 8 años, a que un niño de 12. Sí. O sea, ya las groserías ya van escalando. Entonces, ellas también tienen que poner sus límites. Sí, no, pero aparte, por ejemplo, en este caso práctico, concreto que te Ujú, cuento de una amiga cercana, ujú.
A ver, ella trató y cuidó a los niños desde pequeños y los niños eran sweetie pie, se llevaban muy bien, Y de repente, crecieron y de repente, o sea, grosería, cero contestarle, pero ¿y cómo es, perdón que te interrumpa, pero cómo es la relación con la mamá de los niños? si no hay relación. Es que eso de verdad tiene muchísimo impacto, muchísimo, porque si la mamá les mete cosas a los niños de lealtades, de si tú te llevas bien, a mí me estás traicionando. Aunque no lo diga. Ella Con puede decir, cosas. yo no le digo nada a mis hijos, pero con conductas Claro, hace que los niños se comporten de esa manera. Y claro. entonces ahí, ¿qué es lo que hace la madrastra? La madrastra tiene que poner límites. Límites. Si los niños están siendo groseros, literal, tomar un poco de distancia. Obviamente sí creo que una madrastra tiene que tener una chambota personal por todo lo que implica, porque te van a triggerear muchísimo. O sea, si a veces a los tuyos los quieres matar, Sí, claro. y dices, ya no los Sí, aguanto, totalmente. ¿no? Ahora imagínate un ajeno, ¿no? Es mucho más complejo. Entonces, sí tienen que trabajar sus heridas, porque también como madrastro, aunque no lo creas, te activan heridas. O sea, si un niño llega y Sí. te rechaza, se te activa una herida de rechazo, ¿no? Ujú. Y aunque sea un niño, porque luego te dicen, ay, pero es un niño, no importa, pero tu herida es tu herida. Total. Y son dos humanos compartiendo un momento. Entonces, aquí obviamente es que se trabajen, que sanen sus heridas y que pongan límites claros, que es a lo mejor decir al esposo, oye, ¿sabes qué? Ahorita no puedo compartir tanto tiempo con tus hijos, que está siendo muy complejo, llévate a tus hijos a las actividades, o sea, no, como también como creo que es importante también saber cuándo tomar distancia. Claro. Es lo que yo opino, ¿no? Y también como madrastras, que luego pasa, es que no les entre como esta intensidad de soy la madrastra perfecta y entonces quiero estar en todas las actividades de los hijos y quiero Claro. competir y no, no, La no. pálida. Ay, Ese sí. tipo de madrastras, no hagan eso, por favor, No nunca. hagan eso, no hagan ¿Estás eso. de acuerdo? La típica, puta. No, 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 no. La típica que no juega ni con Sí, sus hijos y que ajá, de la nada se sienta ahí con los no, hijos ajenos. No, 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 no. no, no. Me dan Y shakes, te lo sí, y juro. que el niño tiene el festival de no sé qué, y ahí va la madrastra de pegoste. No, Sí, también tiene que o sea, dar sus espacios. que esa es otra cosa también de respeto, que yo también lo he visto, o sea, que los niños también se acerquen. Mientras más la madrastra nece y nece y nece, los niños más rechazan y rechazan y rechazan, porque es como, quítate, dame mi espacio, ¿no? Sí. Entonces, es como yo le he dicho a mi esposo, el día que yo vaya a algo de tu hijo, yo quiero que él me invite. Yo no voy a aparecerme así de que, hola, Sí. porque lo voy a incomodar a él, porque yo sé que está como entre, híjole, ahí está mi mamá y ahí está mi madrastra y no sé qué hacer. Me explico, al menos de que obviamente la relación fuera mágica y fabulosa, ¿no? Pero la realidad es que no es así, ahorita no es así. Entonces, si él un día agarra y me dice, quiero que vengas a verme al fútbol, a mi graduación de no sé qué, yo voy a ir feliz. Pero si no me invita, ¿a qué voy? O sea, no lo voy a incomodar. Entonces las madrastras también tienen que entender, y los padrastros también, a saber tomar un poco de distancia y a respetar también la distancia, como no la distancia, el espacio del niño. Y el acompañamiento psicológico Claro. para los niños, o sea, ¿cómo se podría hacer? Desde el lado de la mamá hasta del lado de la madrastra, hablando respecto al tema de las lealtades. Es que yo ahí sí creo que la mamá debería de sí decirles a sus hijos, obviamente esto viene de la mano con un trabajo personal, ¿no? Porque si la mamá no ha sanado sus heridas personales y se relaciona desde el ego, es imposible. Pero si eso sí lo hace, explicarle a los niños y decirle, oye, a ver, puedes llevar padrísimo con tu madrastra y no pasa nada, porque el amor no se divide, se multiplica. Entonces, a lo mejor esos hijos encuentran un apoyo, una amiga, Claro. o sea, que pueda hablar de otras cosas que con los papás no hablan, ¿no? Entonces, si tú te llevas bien con la esposa de tu papá, quiero que sepas que no me estás traicionando, no pasa nada. Y como siempre les he dicho, mamá hay una, la mamá es irreemplazable, o sea, no hay forma de que una otra mujer reemplace el amor de la mamá, reemplace eh, lo que significa, o sea, la figura materna es
o sea, no hay forma. Aunque la mamá haya abandonado a los niños, la mamá es la mamá, ¿me explico? O sea, es una figura muy fuerte. Entonces, las mamás tienen que entender que aunque se sientan amenazadas, porque llega a pasar, no hay forma Sí, es de como la que... ayuda en casa. Exacto. O sea, al final del día, por Justo, más que es tengas una ayuda. la ayuda en la casa, Sí, al final tú eres la mamá, claro, punto, ¿no? exacto. Pero sí, y también yo creo que la clave es la comunicación. O sea, en el Sí, mundo ideal sí, exacto. debería de existir comunicación entre la madrastra y la mamá Sí, biológica, claro. porque así como tú dices, desde es alérgico a tal o le está pasando esto, o sea, debería de haber Sí, una comunicación, sí, aunque yo también. sea cordial. Yo también. Oye, le mandé en su maleta 4 calzones, 5 cosas. Ahí te van, ya sabes, porque luego, pues obviamente los papás están en otra cosa, o sea, los hombres, el trabajo, la vida, o sea, es distinto, ¿no? Y también la madrastra entender que no mendiguen amor, o sea, no traten de imponer el vínculo. Y yo creo que cuando realmente te conectas con los niños orgánicamente, todo empieza a fluir. Y a ver, y si el niño está de 8 años y está grosero y pelado, tomen distancia. Es, bueno, ¿sabes qué? Ahorita no voy a convivir y no voy a tratar de forzar el vínculo porque yo también me enojo y a mí también me lastima. Y entonces, para que no se erosione la relación entre madrastra, hijo, con esposo, porque obviamente es una dinámica, me quito, ¿no? O sea, saberte retirar un poquito. ¿Qué pasa emocionalmente con una mujer que decide compartir la vida con un hombre que tiene hijos? Ella tiene que saber a lo que se está metiendo. Sí, qué bueno que ahorita lo cuentes, porque a ver, La o sea, sé verdad, que red flag, o sea, la verdad, o sea, no es como porque que lo romantizan, o sea, creo que al principio todo, como todo es fuegos artificiales y todo es color de rosa y ya buen sabes. sexo, Sí, o sea, todo. todo es maravilloso, idealizas y yo voy a ser la madrastra perfecta y wow, qué padre que tiene niñitos. Y no, o sea, también tiene su lado, o sea, su chambota. Entonces, uno es no idealicen y vean también mucho el contexto. O sea, yo creo que eso influye, porque no es lo mismo tener un hijo, 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos, llevarse bien con la exesposa, llevarse mal, tener temas legales, que los niños tengan problemas, o sea, creo que todo influye. Y tú como mujer también saber si eres capaz de lidiar con ese paquete, porque creo que es un paquetote y que se vale decir, yo no estoy para eso. O sea, yo conozco personas, Sí. hombres, por ejemplo, sobre todo hombres, y hasta mujeres ya hoy en día que dicen, yo no voy a salir con alguien que tenga hijos ajenos porque yo no tengo ni la paciencia ni las ganas para lidiar con hijos que no sean míos. Y es muy válido. No, y también es válido como madrastra decir, ¿sabes qué? Me están haciendo groserías. Oye, Claro, papacito, yo te amo, te adoro, pero tuve a tus hijos fuera de mi casa. también. Que eso Sí, yo creo que te empujan a hacerlo de alguna sí, manera cuando son groseras contigo. Que a totalmente. ver, también las madrastras pueden ser unas hijas de la fregada. También he Sí, escuchado yo unos casos de terror, sí, pero sí. son menos, fíjate, son menos Que las que, de casos espantosos que he escuchado de madrastras sí, que de mamás ex esposas que son unas hijas de la fregada. sí, yo también, O sea, pero siento también. que mugre Disney ya deben de hacer como una película de las madrastras Sí, buenas. que son Porque, buena o sea, onda. exacto, crecen los niños viendo la Cenicienta y piensan que las madrastras son unas Claro, sí, son hijas unas de la fregada, brujas. ajá, desde chiquitas, ¿no? Claro. Lo que pasa también, a ver, y es que, bueno, lo mismo, o sea, todo depende mucho cómo esté compuesta la dinámica. A ver, si estás casada con un señor que tiene hijos, pues obviamente pues vas a convivir porque es la misma casa, pero si no estás casada o si se casan, por ejemplo, yo tengo una amiga que se casó, ella tiene hijos, él no, y entonces él de repente, él tiene su casa, ella sí, de repente se juntan. Entonces, hay muchas formas de operar, solamente creo que tienen que ver cuál es al final la que más les funciona. Y a ver, si te toca una madrastra o si es una madrastra, pues media canija, pues ahí sí, pues se habla, ¿no? O sea, de que, pues tampoco tú como papá permitirías que trataran mal a tus hijos, ¿no? Pero es raro, o sea, por lo general, de lo que yo también he visto, tanto en mi práctica profesional como en lo personal,
es rara la mujer que es, o sea, que realmente dice, te voy a hacer una hija de la fregada con los niños. Y si es así, es porque también, o sea, es ver qué es lo que está pasando, ¿no? O sea, qué es lo que está pasando en esa dinámica. ¿Por qué la madrastra está haciendo así? Y vuelvo a lo mismo, pues trabájense. Sí, es que, hijo, sí este tema se me hace bruto porque como ya lo dije, Sí, más del 20% de las familias son reconstruidas. O sea, claro. Sí, es que hoy en día ya, ya es lo común rehacer tu familia y te va a tocar la madrastra, el padrastro. Y aquí entonces es cuando deberíamos de ir más a terapia contigo, mana, a tratar este pues, tema, tanto como si eres mamá, como si eres madrastra, para claro, sanar eso. Por claro. ejemplo, tú como madrastra, ¿cómo sanaste tu herida de quizás el rechazo que pueda en algún momento de su vida X sentir tu hijastro por ti? ¿Sabes qué? A ver, digo, no es porque yo soy psicóloga y entonces no, pero llevo yendo a terapia y trabajándome desde que tengo 18 años. Entonces, yo pensé, por ejemplo, cuando empecé con la relación con mi esposo, que yo estaba trabajadísima. Dije, "Ay, por favor, o sea, este es Ujú, a walk in the park, ya sabes de qué". ujú. Y no, porque, por ejemplo, hubo un tiempo cuando mi hijastro tenía como 4 años, que sí llegaba muy confundido, muy, 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 muy confundido. Entonces, ahí obviamente me detonaba, pero no me detonaba hacia él, sino hacia la situación. Era como, ¿por qué? Ya sabes, o sea, ¿y qué hice? Volver a ir hacia adentro, ir a terapia, hice muchos temas de sanación, entender que los niños son un, un canal, me explico que al final ese canal, o sea, están trayendo todo lo que, pues lo que traen de casa, y entender que al final no era personal, ¿no? O sea, no era personal y algo que me ayudaba mucho era como, a ver, va a pasar. Y si esto se pone peor, pues yo también, ¿qué voy a hacer? Pues voy a tener que tomar distancia hacia este niñito, ¿no? O Ujú. sea, que es eso. Ahorita a lo mejor y yo no puedo convivir tanto con él, etcétera. Pero lo que uno tiene que hacer es ir hacia adentro y entender también que se te activan a ti cosas, porque obviamente no, pero si tú, que eso es lo que a mí me pasó mucho, como que yo cada vez que me acercaba a él y todas las veces que hasta, desde que lo conozco hasta la fecha, yo me acerco a él, lo hago realmente desde un amor genuino, o sea, desde entender que es el hijo de mi esposo, que es un niñito chiquito. Y yo, por ejemplo, que tengo una hija, veo a mi hija y digo, híjole, ¿cómo quisiera que una persona, que otra mujer tratara a mi hija si no estuviera con mi esposo? Eso me ha ayudado muchísimo a ser mucho más empática, que es como, intégralo, ¿no? O sea, vente para acá. Claro, y a ver, otra cosa. Hemos hablado mucho del papel, el peso que tiene tu rol como madrastra, pero ¿dónde está el esposo? ¿No? ¿Dónde Claro, está tu esposo ahí? claro. ¿Qué papel juega el esposo? Eso me gustaría que nos platicaras hoy Es también. que es que es lo que hace un ratito te dije, ¿no? O sea, el Ujú. esposo también tiene un rol bien importante. El esposo le tiene que dar al final también su lugar a su esposa, que es mi esposa, vivimos aquí, esta es la casa, aquí hay reglas, aquí hay límites, aquí se les respeta. Sí, Entonces, cuando tú te vas ahí, ¿ok? Y el esposo también empieza como, a ver, ¿no? O sea, eh, como a integrar también a su hijo en esta dinámica, a tener también, eso es bien importante, que los esposos también tengan momentos con sus hijos solos. No se monten a la madrastra, a la esposa, para todo, porque los niños no viven con el esposo, ¿no? Entonces, cuando llegan los niños, obviamente también quieren estar un tiempo con ellos. O sea, los niños van a ver a su papá, ¿no? claro. Bueno, al que más quieren ver es al papá. Sí, 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 sí. No creo que la No creo madrastra, que a la madrastra. por lo Claro. general, ¿no? Exacto, o sea, pero van a pasar más tiempo con el papá. Entonces creo que también es importante que los esposos les den ese tiempo a los hijos. Váyanse a comer, hagan una actividad, pasar tiempo uno a uno, porque si no los niños, ¿qué pasa? Se empiezan a sentir también amenazados por la madrastra, como estos celos o como esta rivalidad de aquí está todo el tiempo y yo quiero estar contigo, papá. Sí. Ya saben qué Que pasa, eso es ¿eh? también yo creo que es muy delicado. A ver, caso práctico igual, niños pequeños, todo feliz, todo Ujú, cohetes y todo perfecto. El tema es, empiezan a crecer. sí, Hijita, ¿no? Hijita ve esposa,
y es como, oye, ¿por qué le está comprando a ella? Yo también No, quiero, ¿no? ¿Por qué le está comprando a mis hijos? O sea, ¿cómo se maneja en casa? Uno, el tema, hija con madrastra, que empieza a crecer y empieza a tener celos y rivalidad, y cómo se maneja el tema de los medios hermanos. Mira, creo que el tema de mujer, niña, mujer es más compleja, porque claro, a ver, las mujeres somos mucho más complejas en todo. Y Sí. claro que la niña empieza a decir eso. Ah. ¿Por qué? ¿Por qué a tu esposa tal y a mí no? Entonces el papá, que es el hombre, tiene que tener mucho cuidado y mucho tacto también cómo lo maneja enfrente de la niña. O sea, ¿qué hace ahí? ¿Me explico? Mucha comunicación, es darle como mucha contención a la niña y que la mujer, la madrastra también, sepa con mucho tacto, ¿no? Cómo manejar a la niña. A ver, si está la madrastra y está en un lugar, pues que el esposo no le compra a la madrastra en ese momento, ¿no? O sea, que se espere 2 días a que la niña se vaya, ¿no? O sea, como que tiene que tener sentido común, Pero ¿hasta qué punto, hermana? O sea, ¿hasta poco qué a punto? Porque si poco. viajas un mes, No, ni modo bueno, que eso es estés cuidando distinto. todo el No, no, tiempo. no. Yo digo, a ver, si la niña viene de fin de Sí, semana y está sí, el fin sí, de semana, pero si bueno, viajas un mes, o sea, no, ¿hasta qué punto hay que también consentir tener todo con pincitas cuando ya es muy común no, la no, no. La relación? relación es muy común. También, obviamente, la niña tiene que lidiar con su frustración y decir, y que la niña también empiece a trabajar en esta parte de la aceptación hacia la madrastra. O sea, ahí qué pasa. Como son niños, luego los niños no hablan. Y también por eso, bueno, creo que los niños también tienen que ir a terapia, ¿no? El que papá le diga, a ver, mi amor hacia ti es irreemplazable, pero el corazón, ¿no? Tiene mucho espacio para muchas personas. El corazón es tan grande que el amor se multiplica. Entonces, si yo a mi esposa le compro esto, no significa que a ti te quiero menos. Yo a ti te doy esto, esto y esto. O sea, mucho es la comunicación, o sea, abrir como estos canales de comunicación, porque los niños entienden Ujú. y entienden perfectamente todo. Entonces, no se trata de que, ay, no, porque se va a enojar, se va a sentir. No, es simplemente, a ver, si están en una dinámica ya de todos los días o de vacaciones o eso, la niña también tiene que trabajar con esta tolerancia a la frustración y que la niña sepa que el corazón, hay mucho espacio en el corazón. Y entre los medios hermanos. Eso también depende, porque creo que también depende la edad, como la edad en la que, por ejemplo, el hermano tiene otros medios hermanos, depende mucho la relación de las exparejas, ¿no? Cómo lo funcionan. Pero si llega a haber esta rivalidad, también es que los papás cuiden mucho que no hagan diferencias, pero ni con el grande ni con el chico. O sea, es como aquí todos parejos. Mm. Y si el grande empieza a sentir celos, hablarlo, a ver qué sientes. O sea, traten de que lo hablen. Si no, mándenlo a terapia también. Es que es humano. A ver, si O tú sea, no vives en la sí, casa sí, donde vive tu otro hermano, que es el que igual y vive, por ejemplo, en una casa horrorona y yo claro. vivo en un mini departamentito, pues igual le vas a decir, oye, ¿por qué él vive en una casa y yo en otra? Sí, O sea, es natural que pase. claro. Por eso, terapia, a la fregada. Es que O sí, sea, o a sea, ver, terapia siempre, pero sobre todo en estos casos. claro, a ver. Y el niño, la niña también tiene que entender que cada quien vive distinto y hay realidades distintas. O sea, si a ese niño le tocó la realidad de que viva con su mamá o con su mamá y sus 3 hermanos en un departamento más chico y entonces el papá vive en una casa, esa es su realidad. Es más Claro. bien, ¿qué es lo que sientes? ¿Qué es lo que te detona? O sea, como envidia, ok, ¿por qué? Mm. Empezarle como a poner estas emociones a los niños porque luego no las saben identificar y poco a poco, con la madurez que en teoría se esperan de los papás o de los padrastros o madrastras, empezarle a suavizar. Y si de plano no, manden también al niño a terapia. O sea, es que no es porque me dedique a eso, pero la terapia es oro puro, porque es un espacio donde el niño puede hablar o la niña o el adulto de todo lo que les pasa, porque cuando se dan estas familias, ¿no? Ujú. Hay muchos roles que se juegan, es lo que te digo. O sea, el niño, pero el medio hermano, pero el papá, pero la madrastra, pero la Los mamá, abuelos. pero pero por ejemplo, la mamá, pero la mamá, ¿qué tal que ya tiene novio? Entonces, ¿qué tal que el niño dice, ah, no, pero pues, ¿cómo? Entonces, hay muchas cosas
que a veces los papás no tienen las herramientas necesarias, no porque no estén trabajados, sino porque son humanos, me explicó, y porque ya metes el corazón, metes ya o sea, metes una connotación emocional mucho más pesada que si tú vas a terapia y hay un experto en ese tema, entonces lo empiezan a trabajar, ¿no? Pero sí creo que todos, lo mejor sería que todos estuvieran trabajados, o sea, Y terapia todos. Y sí. a ver, algo que me llamó la atención, no recuerdo qué universidad sacó este estudio, lo que sí es que demostraba que los niños que tenían madrastras o padrastros, Ajá. donde había una buena relación, Ujú. fuera de que fuera algo negativo, era un plus para ellos. Claro, Eran niños mucho más seguros, mucho más estables emocionalmente. Y eso va hilado con lo que comentabas. Fuera de verlo como, ay, qué barbaridad, se multiplica el amor. claro. Qué padre que alguien más te quiera. Es Sí, difícil, es muy difícil, creo, que como exmujer lo puedas llegar a tolerar o como madrastra de pronto puede ser complicado, pero si realmente quieres, si te pones pilas, si tomas terapia y ves dentro de ti qué es lo que te está detonando ciertas emociones que no te están llevando a ningún lado bueno, ni claro, a ti ni a tu hijo, claro, creo que puede ayudar. totalmente. A ver, y creo también que tú como ser humano, porque al final todos somos seres humanos y tenemos días difíciles y todo, también aprender a decir, híjole, creo que ahorita tengo que tomarme tiempo para mí, creo que ahorita a lo mejor y no quiero convivir tanto, creo que ahorita tengo que ir hacia adentro. O sea, es irte conociendo y ir conociendo también a los niños, porque los niños van creciendo conf- y tú también vas creciendo. ¿Me explico? Ujú. Entonces, hay distintas etapas y distintos momentos y tú tienes también que ir viendo cómo, a ver, o sea, es aprender a leer también un poquito más. ¿Cómo está él? ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo estamos los integrantes de la familia? Y no, no es fácil. O sea, sí es una chamba tanto para la expareja como para las madrastras, padrastros, A la familia para entera, la familia entera, para el esposo, esposa. a la Es familia complejo. entera. A Es ver, complejo. hermana, para finalizar, me Ujú, gustaría hacerte dos preguntas. Una, que también veo constantemente en algunas amigas que están, o amigos que están cambiando de pareja constantemente y a cada rato le están presentando a cada ujú. pareja los hijos. Yo en lo personal, sin tener idea de la parte psicológica o el impacto que puede llegar a tener, pues cuéntanos tú un poquito qué pasa, es viable para los niños o no, o qué recomendación das en tu experiencia profesional. Yo creo que sí deberán de cuidar eso, porque uno, se pueden encariñar los niños Ujú. y dos, hay mucha inconsistencia. O sea, los niños lo que más estructura les da es esta como condición, que sepan, ya sabes, o sea, que sepan qué va a pasar, que sepan que su mamá está aquí. O sea, si de repente los mueves y de repente una pareja y no, ya no funcionó y la otra, pues los niños ya no saben ni qué onda, ¿no? Y también, ¿sabes algo? Pues también se encariñan los niños. Son humanos, entonces obviamente también se encariñan y de repente, no, ¿qué crees? Ya nunca lo vas a volver a ver. Entonces, yo no haría eso. Yo, la verdad, me esperaría, o sea, yo para presentarle a mi pareja, a mi actual pareja, a mi hijo o hija, yo sí me esperaría, tendría muchísimo cuidado, vería que fuera algo serio, eh, porque como la relación es delicada, ¿no? No quisiera que mi hija o mi hijo se sintiera, no sé, con ansiedad, con angustia, y este quién es, o hasta quién es, y ahora cuánto tiempo va a estar. Que los niños, este tipo de situaciones mal manejadas, les genera muchísima, muchísima ansiedad, pero muchísima, que no la sacan como los adultos, la sacan de distinta forma. Pero este caos, por ejemplo, estos conflictos entre sus papás, conflictos entre la expareja con la madrastra, estas lealtades divididas, esta confusión, más allá de que les sume, les resta y de verdad la pasan muy mal y todo se va a todo al inconsciente, a toda la programación y lo sacan, ¿eh? O sea, eventualmente o en la adolescencia o en la adultez temprana es cuando todo eso lo empiezan a sacar. Entonces, cuidan a sus hijos. Sí, si los quiere uno, Sí, y uno sí los quiere, ¿no? Pero trabajen eso, enfóquense en eso. sí, Y la última pregunta, hermana, me gustaría preguntarte, sí.
¿Qué le dirías el día de hoy a tu niña interna? Yo le diría a mi niña interna que la vida es perfecta, que todo lo que ha tenido que vivir esa niña interna está bien y es para su propio proceso de sanación y para convertirse en la mujer que es ahorita. Qué hermoso. Muchas gracias por haber Ay, venido a La gracias a Neta ti. Madre. Gracias. Qué placer haberte tenido. Y netas madres, no se olviden suscribirse al canal en YouTube. Está muy fácil, pones suscribir, no cuesta nada. Voy a dejar los datos de Susi en Instagram, estamos en TikTok. Y netas madres, quieran a su madrastra. La verdad es que las madrastras por lo general son buenas. Así que cambiemos ese falso estigma. Besos. Gracias. Gracias a ti, Grace. Netas madres, si te gustó este contenido, no te puedes dejar de suscribir al canal y ver estos otros que están espectaculares. No te pierdas el próximo capítulo de La Neta Madre. Pica el link, clic.